Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio que nos das de estar acá. Hoy una vez más que vamos a estudiar sobre la iglesia y el origen de esta y todo lo que hay alrededor, Señor. Te pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos ilustres, Señor, para como iglesia bendecir a los que estamos hoy aquí, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Revélanos tu palabra, Señor, con tu enseñanza, con tu interpretación, Señor, no con la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Repito, Mateo capítulo 16, versículo 18. En un estudio realizado por la organización Byte, es una entidad, se la puede encontrar en YouTube, se la recomiendo, donde enseñan la Biblia, pero además de eso también hacen estudios estadísticos. Reflejaron que el compromiso en Estados Unidos y en Latinoamérica con las congregaciones en algunos sectores específicos ha disminuido significativamente. Aparte de eso, también se habló de algunos aspectos como cuántas de la membresía de los hermanos suele leer la Biblia, cuántos suelen estudiar, y también hacia los pastores. Y aunque estamos experimentando un despertar en el Evangelio en casi que todo el mundo, estamos viendo cómo Dios se está moviendo a través de sus enseñanzas y a través del Evangelio. Es preocupante la falta de comprensión de lo que hoy en día es la iglesia. Mi hermano, esto se debe a diferentes motivos, pero el más preocupante es la falta de estudiar las Escrituras. Pues en esa misma investigación se descubrió que el 80% de los hermanos de las iglesias que fueron encuestados únicamente abren su Biblia el domingo. Es decir, no hay un estudio recurrente entre semana. Pero los pastores también quedaron en esta encuesta y los pastores abren su Biblia solo el 60%. El 60% abre su Biblia los domingos. ¿Usted es parte de ese 60% o ese 80% que solo abre la Biblia los días domingo? Esto respondería en gran parte por qué no hemos entendido qué es la iglesia. Pero quiero preguntarles a ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué es la iglesia? Nosotros. Póngase su manito en el corazón y diga, yo soy la iglesia. Amén. Muy bien. Para entrar entonces en materia, en primer lugar tenemos el fundamento de la iglesia. Ya usted lo analizó y lo tiene ahí en sus escrituras. Mateo capítulo 16, versículo 18. Si lo podemos también proyectar aquí arribita para que todos podamos entenderlo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dos interpretaciones que tenemos que realizar al respecto de este versículo tan profundo pero tan bonito también. Y es que en primer lugar, Jesús hace esta declaración en relación a lo que dijo Pedro. Recordemos que en el versículo anterior, si lo podemos ver en el versículo 17 y 16, el Señor Jesucristo está con sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿ustedes qué dicen que yo soy? ¿Quién creen que yo soy? Y Pedro, revelado por el Padre, dice, tú eres el Cristo. Ahora, ¿qué significa Cristo? Es el Mesías, el ungido, el elegido, el Hijo de Dios viviente. Esto sorprendió al Señor Jesucristo y le dice, Pedro, dichoso seas, bendecido seas, bienaventurado seas, porque eso no te lo reveló un hombre cualquiera, te lo reveló el mismo Padre que está en los cielos. Entonces, la primera interpretación es que Jesús, cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, fue sobre esta declaración que nos dijo Pedro en el Evangelio de Mateo. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que la iglesia está fundamentada en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es nuestro fundamento. La segunda interpretación
es que Pedro iba a ser también el precursor de la iglesia, utilizado fuertemente en la predicación en el libro de los Hechos y también para llevar el evangelio a los gentiles. Le dejo de tarea que estudie Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10. Nos muestra cómo Pedro, en primer lugar, en su primera predicación, en su primer discurso, llegaron más de 5,000 personas a unirse a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Fue uno de los precursores, uno de los primeros que predicó. Y no solo eso, Pedro también llevó la palabra a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no éramos parte del pueblo judío. Esa es la segunda interpretación. Y la interpretación católica romana, que es la que carece más de fundamento, es que con esa declaración se le dijo a Pedro que sería el primer papa. Carece de fundamento totalmente, ya que en primer lugar, las escrituras, la Biblia, no nos dice que el apóstol Pedro haya llegado alguna vez a Roma. Puede que sí, pueda que no. Pero la Biblia no nos dice si lo hizo o no lo hizo. Entonces, para haber cumplido un papado en Roma, difícil, porque si ni siquiera llegó a Roma, pues difícil que haya sido el papa, el primer papa, como lo enseña la Iglesia Católica Romana. Y por otro lado, en ninguna parte de las Escrituras se nos refleja que Pedro haya tenido mayor autoridad que los otros apóstoles. Fue el primero, fue un precursor, fue uno de los primeros que predicó acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Pero no encontramos en ningún lado que él haya sido mayor que los otros apóstoles. De hecho, incluso en el Nuevo Testamento hay más escrituras acerca del apóstol Pablo que el mismo apóstol Pedro. Entonces, si hubiera sido un personaje tan importante como lo enseña la Iglesia Católica Romana, si hubiera sido el reflejo o la imagen de Cristo en la tierra, pues yo creo que las escrituras debieron haberlo aclarado, ¿cierto? Y además también el mismo Nuevo Testamento nos dice que la roca y el fundamento de la iglesia es Cristo. Y el mismo Pedro, en una de sus cartas, él dice que el fundamento de la iglesia es Cristo. Así que esa tercera interpretación, mi hermano, carece de mucho fundamento y no la podemos entonces aplicar a nuestras vidas. Sin embargo, las dos primeras que te dije son bastante interesantes y nos dejan una promesa especial, y es que Cristo fundó, Él es el fundamento, de la iglesia cristiana. Tú y yo hoy estamos arraigados a Jesús. Ahora, ¿qué es iglesia? La etimología de su palabra, es decir, el origen. ¿Cómo nació esto? Bueno, eclesia es un término en el griego que significa asamblea, comunidad. Tú y yo. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio, pero esa no es la definición bíblica de la iglesia. En ninguna parte vas a encontrar en la Biblia que dice que la iglesia es un edificio. Siempre la Biblia hace referencia a la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, conformado por personas, hermanos y hermanas que se aman entre sí y que buscan glorificar el nombre de Dios. De hecho, en Romanos capítulo 16, versículo 5, el apóstol Pablo dice: saluden también a la iglesia de su casa. Pablo no se está refiriendo a una iglesia específica o un nombre de una iglesia o una institución, sino que está refiriéndose a las personas que se reunían en la casa de Epeneto. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El apóstol Pablo está haciendo referencia a un grupo de personas, no a una institución. Pablo entonces nos deja en claro, y también las Escrituras, que la iglesia es un cuerpo de creyentes. Dígale a la persona que tiene a su lado: tú eres la iglesia. Y ahora dígale a la otra que tiene a su lado: yo soy la iglesia. Sin embargo, ¿cómo nace entonces el término de la iglesia como institución?
Como usted cuando va caminando en la calle y se encuentra de pronto a otra persona cristiana o un católico y usted le pregunta, ¿a qué iglesia asistes? Y él te va a señalar y te va a decir, mire, esa que está allá o la que está ubicada en tal. Y se entiende la iglesia como una institución. Eso nació mucho después de los tiempos bíblicos. Bueno, en aquella época en la historia tenemos a Constantino, un gran emperador que es famoso por haber unido la iglesia con el Estado. Es ahí cuando se institucionaliza la iglesia como un edificio. Pues Constantino, dicen los historiadores, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, usted va a encontrar la historia de que él iba a conquistar un espacio determinado y en medio de un sueño, supuestamente se le aparece Jesús y le dice que en los escudos de los guerreros colocara la cruz y viene una frase famosa de la historia y es, coloca ese signo y vencerás. Entonces a la mañana siguiente, este emperador, antes de ir a la conquista, manda a todos los soldados a poner la cruz en los escudos de sus guerreros. Y por casualidades del destino o por obra de lo que pasó en esa época, conquistaron. Desde ese entonces, supuestamente, digo supuestamente porque no lo sabemos, Constantino acepta al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador y convierte la iglesia en la religión oficial del Imperio Romano. Estamos hablando más o menos del año 280 después de Cristo. Y entonces comenzó la iglesia a institucionalizarse. Pero ¿sabe qué pasa con las instituciones que están dirigidas por hombres? ¿Y qué pasa con las cosas que muchas veces nosotros los hombres dirigimos? Es que se pueden llegar a pervertir. Por eso más adelante una de las enseñanzas proféticas que se le dieron al apóstol Juan fue que la iglesia de Tiatira se mezclaría con otras religiones y otras creencias. Eso explica entonces cuando la iglesia como la institución principal del Imperio Romano se mezcla con otros dioses. Entonces nacen la adoración a los ángeles, nace la adoración a los santos, nacen un montón de otras cosas que se aferran, entre comillas, al cristianismo, pero que en su esencia de origen no tienen nada que ver. Recuerdo muy bien, una vez hablaba con algunos hermanos católicos, bueno, nos llaman los hermanos separados, hablaba con algunos grupos franciscanos. Ellos me invitaron alguna vez a sus conventos y todo eso. Y entonces entramos a la iglesia, bueno, al lugar donde oraban. Y recuerdo que yo venía con mi refrigerio, comiendo mi sándwich y mi juguito. Y entonces había un espaciecito donde ellos oraban. Cuando ellos entraron había una figura grande de Francisco de Asís haciendo como algunas figuras. Y entonces yo iba con mi comida, iba detrás de los frailes. Y cuando vieron esa estatua empezaron todos a hacerle reverencia. Así. Y yo ahí comiendo mi sándwich pasando. Cuando vi cuenta lo que hice, yo dije, ay, perdón, disculpen, esto es un momento solemne o algo, no es mi intención ser irrespetuoso, perdón. Y me dijeron, no, estamos haciendo venerencia a nuestro santo Francisco de Asís. Y bueno, me contaron la historia, pero a la luz de las Escrituras, esto no es correcto. Eso no está bien. Pero fue unas costumbres paganas, lo digo así porque así son, que se empezaron a mezclar en la historia. Porque entonces el Imperio Romano, al ser tan grande y al tener tantas religiones, pues empezaron a mezclar varios dioses. Entonces, mis hermanos, la iglesia como institución no debería ser en esencia negativa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a organizarnos. Sin embargo, hoy en día se ha perdido credibilidad a las instituciones. Usted ve las instituciones educativas, las instituciones médicas y siempre hay un pero. Las instituciones públicas, ¿cuánto les gustan las instituciones públicas? Yo siempre he dicho que deberían ser lo mejor. Los mejores colegios, los mejores hospitales, pero lastimosamente se ha perdido tanta credibilidad en las instituciones que hoy en día hasta incluso preferimos las instituciones privadas sobre las públicas. Y eso explica la resistencia política que hay hoy en día en nuestra nación de correr a las instituciones públicas o volver esto en plan todo lo público, el Estado, porque el Estado nos ha enseñado que es una institución corrupta durante años.
Esto no debería pasar con la iglesia, pero pasa. Y por eso muchas personas hoy en día han perdido la fe en la institución iglesia. Hoy en día entonces se pelean entre ellos, usted ve los mensajes o las conversaciones entre sus vecinos. Yo no voy a esa iglesia porque allá roban los diezmos. Yo no voy a esa iglesia porque allá maltratan psicológicamente y emocionalmente a las personas. Y no los culpo. Hay muchos testimonios, lastimosamente, de pastores que han robado a los miembros, insultándolos también, tratándolos mal, cuando la iglesia no debería hacer absolutamente nada de eso. Después de la iglesia, el evangelio... después de todo este tema de la iglesia como institución, nacen las denominaciones. ¿Ha escuchado usted el término denominación? ¿Qué es una denominación? Bueno, es una organización, una institución, ya sea de una iglesia o varias iglesias, que buscan de alguna manera organizarnos. Entonces por eso usted escucha, allá están los Filadelfia, allá está Asambleas de Dios, nosotros somos de una denominación metodista wesleyana, allá están los bautistas, los anabautistas, etcétera, etcétera, y hay muchísimas denominaciones. ¿Esto es malo como lo han planteado? No, son organizaciones. Lo que no podemos hacer es confundir las denominaciones como si fueran la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo, no la institución, no el edificio. Y entre esas tenemos diferentes culturas. El evangelio normalmente va contra cultura, mi hermano. Le voy a poner un ejemplo. En Colombia es muy bien sabido que vamos por pronto por un callejón y entonces están las casas y siempre hay unas vecinas que les gusta asomarse a la ventana a chismosear todo lo que está pasando en la cuadra. O aquellos, es cultural sentarse en la entrada y entonces empezar a hablar y hablar. Eso es parte de nuestra cultura colombiana, lastimosamente. Pero cuando llegamos al evangelio y el Señor nos dice, no sean chismosos, entonces yo voy en contra de esa cultura. Y cuando alguien me reprocha y me dice, ¿y tú por qué no eres chismoso? Si eso es normal, eso lo hace todo mundo. Tú vas a decir, no. ¿Por qué? Porque el evangelio, en este caso, va en contra de la cultura que está establecida aquí. Y por eso nos miran a veces como seres extraños, seres raros. Otra cosa cultural, lo que estamos viendo en estos tiempos y que lo he visto mucho en redes sociales, es que si hay una pareja de novios o esposos y entonces el esposo le es infiel a la esposa ¿qué hace? Me voy a vengar y me voy a acostar con otro, con el mejor amigo, con el de la esquina, con el del tal, para que sienta, para que sufra. Y viceversa. Le son infiel al esposo, entonces el esposo de una vez dice, sí, ¿sabe qué? Yo también soy guapo, yo también soy lindo, voy a ir a conseguirme otras 2, 3. Y eso es cultural, lo escuchamos todos los días, hasta hacen burlas de eso, hasta hacen memes y vemos videos en internet de que si el hombre descuida a la mujer, entonces la mujer va a ir a buscar otros manes que le suplan y eso hasta se ha vuelto cultural. Pero yo quiero decirte algo, el evangelio nos habla de algo que se llama fidelidad y ahí es cuando vamos en contra de la cultura de este mundo. Otras culturas que no presentamos nosotros, pero por ejemplo los musulmanes. Para los musulmanes les es permitido tener 2, 3, 4 esposas, etcétera, siempre y cuando las pueda mantener. Pero la Biblia nos enseña acerca de la fidelidad. Entonces cuando un musulmán llega a los pies de Cristo y es convertido en su corazón, tiene que enfrentarse a una cultura que no va a favor de él. Y eso es duro, eso es difícil. Cuando nacen las organizaciones, las denominaciones, adoptan cosas culturales bonitas, algunas chéveres, otras diferentes. Hay denominaciones donde son más tranquilos, donde la exposición de la palabra es más tranquila, donde las alabanzas son más tranquilas. Hay otras iglesias donde es todo lo contrario. ¿Dónde están mis hermanos de la costa? Digan amén. ¿Son igual las iglesias de allá a las de acá? Son muy diferentes. Nosotros como bogotanos somos un poquito más calmados, no sé si el frío, todo, pero vamos a la costa y es un calor y un flow espectacular que hasta para dar la ofrenda, empieza yo mi ofrenda y hasta bailando para dar la ofrenda y uno queda wow. Ahora yo he estado en varias iglesias súper diferentes, pero pierdo el año si me pongo a pelear con estas denominaciones, porque son culturas diferentes.
Aquí estamos acostumbrados a nuestra iglesia, ya sabemos cómo son nuestras formas, nuestras liturgias, pero hay otros lugares donde, hermano, te vas a chocar. Yo una vez prediqué en una iglesia donde las mujeres eran a la izquierda y los hombres a la derecha. Y las mujeres con su velo tapadas y los hombres todos bien como, no sé, como diferentes. Y si yo me ponía a predicar, a decirles, en mi iglesia no hacemos eso, en mi iglesia nos unimos las familias porque es un tiempo familiar, pues voy a perder el año con ellos y no me van a volver a invitar. Si yo soy más calmadito, más tranquilo y voy a una iglesia donde solo hay sabor, flow, donde están todo el tiempo alabando y me pongo a pelear con ellos, el que pierde soy yo, porque el raro no son ellos, el raro soy yo. Y eso nos va a pasar muchísimo, mis hermanos, en varias circunstancias por las diferencias culturales que tenemos como iglesia. Y eso es bueno, es malo, yo siempre he dicho, depende. Tenemos que evaluar sanamente y con amor a las iglesias que asistimos o que tenemos la oportunidad de asistir. Yo siempre, por lo menos en lo personal, reviso las siguientes cosas. Primero, la sana doctrina, que se divide en 4 puntos importantes. Número 1, la doctrina del pecado, es decir, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cuando un pastor de una iglesia enseña esto, yo digo, vamos bien. Pero si empieza a decir, no, nosotros no somos pecadores, nosotros somos buenos, en esencia. Lo que pasa es que el mundo nos corrompe. Lo que pasa es que, yo digo, estamos chocando un poco, ¿no? Con amor, si puedo exhortar, animar, así, pues que eso no es lo que dice la Biblia, ya es otro tema. Número 2, la salvación por medio de la fe. El siguiente versículo, Romanos 3:24, nos dice que Jesús nos justificó gratuitamente por medio de su gracia y hoy somos justificados por la fe. Mis hermanos, si yo llego un día, Dios me guarde y le digo, mis hermanos, tengo una revelación especial del cielo. Hoy van a comprar su salvación. Los que dan 1,000 pesos tienen un 10% de salvación. Los que dan 10,000 pesos tienen un 50% de salvación. Oh, pero los que den 5 millones de pesos ya son salvos. Pero no se preocupen, hay una oferta especial hoy. 100% salvos y dan 1,000,000 de pesos. Mi hermano, me salí totalmente de la sana doctrina. Porque la palabra nos habla de que la salvación no se compra, no se merece, no se gana, sino que es por medio de la fe, dada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto importantísimo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso evitamos el pecado. Hay muchos que no sabemos responder cuando nos dicen, ¿y usted por qué no peca? ¿Y usted por qué no falla? Y a veces no, es que en la iglesia me han enseñado eso. No, espera, es porque la respuesta correcta es porque yo todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios. Y si hay algo que no le da gloria a Dios, como por ejemplo pecar, lo evito, no lo hago, porque no le estoy dando la gloria a Dios. Si soy infiel, si insulto, si soy chismoso, si soy grosero con alguien, eso no le está dando la gloria a Dios. Si soy desagradecido, quejumbroso, no le estoy dando la gloria a Dios. Entonces eso no tiene por qué estar en mi corazón. Y último punto, y este ya no se predica mucho en varias iglesias, sí lo he escuchado en algunas, pero he visto carencia de este punto, y es que tenemos una esperanza pronta en Jesús y Él volverá. Hablamos de la venida de Jesús. He escuchado muchas iglesias y sus sermones están orientados a vivir bien aquí en la tierra. Autosuperación, autorrealización. Tú puedes, vamos, saca el campeón que hay en ti y saca lo mejor que hay en ti y saca esas fuerzas que hay en tu corazón. Tú vas a lograrlo, vas a tener dinero, vas a tener casa, una buena familia. Y yo digo, eso está bien. Yo creo, y el pastor nos lo enseñaba hace 8 días, de que hay muchos que acumulan riquezas y al final nunca las invierten. Nunca las disfrutan. Yo creo que tenemos que disfrutar la vida. Amén. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Si Dios le dio un carro, disfrútelo. Si Dios le dio la capacidad de viajar, disfrútelo. Si Dios le dio la capacidad de comprarse algo, cómpreselo. Pero ¿dónde está lo eterno? ¿Dónde está lo que va más allá?
Porque lo material se acaba, se gasta, se daña, y al acabarse, al gastarse, al dañarse, si usted tiene toda su fe en eso, se va a frustrar y va a entrar en una depresión cristiana. Y como todo cristiano, cuando está deprimido, va a cantar: puedes tener paz en la tormenta. Es que es la canción que cantamos para cuando estamos tristes, ¿no? Pero cuando usted está enseñado en que todo lo que usted hace tiene una causa eterna, así usted le falte, usted dice: no importa, porque tengo algo seguro en el cielo. Estoy enfermo, ok, en el cielo soy sano y estaré sano. Muchos cristianos dicen: es que yo soy pobre, Dios no me da, Dios no me bendice. No, hermano, usted por el hecho de conocer a Jesús ya es rico y no se imagina cuánto, demasiado, aún más que otras personas. Paréntesis, comparto rápido, tengo varios testimonios al respecto a esto, perdóneme, pero cuando estuve en mis prácticas profesionales, tuve la oportunidad de estar en los dos ámbitos: en colegios con gente con muchísimo dinero y en colegios con gente con muy poquito dinero. ¿Sabe qué encontré? En ambos hay problemas. En ambos hay escasez. En ambos hay dificultades. En ambos hay cosas que uno dice: Señor, gracias a Dios, yo encontré mi eternidad en Jesús. Entonces, mi querido hermano, esto a la luz de lo que es iglesia, de lo que es denominación, de lo que es institución. Ahora, algunas ocasiones nos van a pedir ejemplos. Hay hermanos que le van a preguntar: pastores, líderes, ¿cómo lo hacen en tu iglesia para yo también hacerlo? Porque hay un reflejo bonito. Y también otro punto importante: que en otras iglesias haya una característica particular no significa que nosotros tengamos que copiarla. Le voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos en la iglesia de los Sauces, fuimos a un evento, a un congreso en otra institución, en otro templo, y tenían espacio pet friendly para los animalitos. Entonces la gente llegaba con sus perritos, los guardaban en la guardería y venían al culto y luego salían y volvían a llevarse el perrito. Entonces un hermano de la iglesia de Sauces me dijo: pastor, ¿por qué no hacemos eso? Y yo le dije: hermano, aunque otras iglesias lo hagan, no significa que aquí lo vamos a hacer. No porque me caigan mal los perritos ni nada de esas cosas, sino es que no me cabe en la idea de que aquí hayan animales. Eso es todo. Mientras yo sea pastor y Dios no me revele nada, lo vamos a manejar así, ¿ok? Otras iglesias dirán: pastor, es que allá todos van en bermudas, van relajados, full. Tienen sillas para ver 4D allá en la iglesia. ¡Wow! ¿Por qué no lo hacemos acá? Bueno, no significa que si ellos lo hacen, nosotros también lo tengamos que hacer. Porque nosotros también tenemos una identidad propia. El código de vestimenta de nosotros como iglesia todos los domingos es formal. Lo mejor que usted tenga para el Señor. Es una forma en que nosotros hemos agradado a Dios. Lo que buscamos agradar a Dios en nuestra vestimenta de esa manera. Pastor, tatuajes, piercings, bueno, eso ya es cada iglesia es muy diferente. Algunas cosas podemos estar en común acuerdo, otras cosas que ellos lo hagan no significa que nosotros también lo hagamos, y viceversa. Que nosotros hagamos algunas cosas no significa que todas las iglesias tienen que hacerlo de la misma manera. Les voy a poner un ejemplo. Nuestro culto por lo general está dividido en 3 secciones: oración inicial, alabanza, predicación. Pero ¿qué tal si yo el día de mañana le digo: hermano, vamos a hacer la predicación de primeras y la alabanza la dejamos de últimas? ¿Está mal? No, es una forma. Será extraño para algunos, será normal para otros, será indiferente para otros, pero lo que no podemos permitir es que esto nos amargue el corazón y mucho menos nos ponga a pelear entre nosotros. Eso sería como el equivalente a que usted va a mi casa y si yo tengo mi ollita para calentar mi agua y usted me critica mi ollita para calentar el agua, hermano, lo más probable es que yo no lo vuelva a invitar a mi casa, porque usted se está metiendo en algo que no le incumbe. Y viceversa, si yo voy a su casa, yo digo: no, es que mi esposa no hace los vegetales así, qué pena. Usted me va a decir: pues es mi casa
Yo hago los vegetales como yo quiera, y si a usted le gusta, si no le gusta, no le gusta ya. Pero es nuestra cultura, es nuestro deseo. No se vaya a amargar, no se vaya a pelear por eso. Que es que los de esta denominación son así, nosotros somos... Esas son peleas innecesarias. Como lo digo, respete. Hay lugares donde uno se siente cómodo, hay otros lugares donde no tanto, pero eso no tiene que pelearnos entre nosotros. Mis hermanos, como aplicación final y práctica, hay 2 promesas para la iglesia hoy. Ya aprendimos que la iglesia somos nosotros, amén. Cuando Cristo venga, no se va a llevar el edificio, no va a arrancar el edificio y se fue el edificio, no, se va a llevar es a nosotros, su cuerpo. Mis hermanos, las puertas del infierno. Volvamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos dice ¿por qué agrega esto? Es una buena pregunta. Jesús dice, yo voy a edificar mi casa, mi iglesia sobre esta roca, pero como que agrega esto y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Jesús nos estaba diciendo que a través de los años, a través de los siglos, la iglesia sería atacada y es atacada constantemente. Pero por más que sea atacada la iglesia, no va a permitir que termine. No va a permitir que sea destruida. Nunca antes la iglesia ha sido atacada como lo estamos experimentando hoy en día, mis queridos hermanos. A través de la historia de la iglesia ha sufrido persecución. En los siglos primeros sufrió muchísimo nuestros primeros hermanos que ya están en la gloria de Dios. Muchos de ellos perdieron sus familias, asesinaron a sus esposas e hijos frente a ellos por causa de Cristo. Los emperadores al principio fueron perversos y persiguieron hasta la muerte a los cristianos. Una frase famosa de la historia de la iglesia es: los cristianos no los podemos destruir, entre más los matamos, más se reproducen. Por eso entonces viene una frase: si no puedes contra ellos, úneteles. Y ahí fue cuando Constantino unió la iglesia con el Estado, porque se dio cuenta que no iba a poder con la iglesia. Mis hermanos, venimos a la época medieval, que es la posterior, la que sigue después de los tiempos que estamos hablando. En la época medieval tenemos un suceso difícil, vergonzoso para algunos, y fue la Gran Inquisición. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos murieron en la Gran Inquisición? Bueno, algunos estudios nos revelan que murieron entre 300,000 y 600,000 personas. Yo pensaba que era más en lo personal, pero no fueron tantas como pensaba. Entre esas se les llamó blasfemos a los que morían, que no se arraigaban a la iglesia católica. Pero no solamente estamos hablando de los que no creían, aún gente creyente en Dios murió en la Inquisición. Algunos de pronto a usted le dirán: es que la iglesia mató a miles de personas. Usted dígale: sí, pero ese no fue el plan de Dios. Ese fue el corazón del hombre, que era malvado, perverso y macabro, porque aún mataron a los que creían como nosotros. Un ejemplo de ellos, usted tiene ahí en su Biblia la Reina Valera 1960. Julianillo el Grande murió por causa de que usted tuviera hoy esa Biblia. Es una historia fascinante, se la recomiendo, la de Julianillo, un hombre que por el evangelio lo dio todo en una época de Inquisición. Uno diría: pero eran cristianos contra cristianos. Eso mataban a todo mundo, mi querido hermano. Más adelante en la historia encontramos las épocas de la Guerra Mundial. Millones de cristianos murieron por causa de las guerras, por ejemplo, con la Unión Soviética. La Unión Soviética nos dio al hombre que más personas ha asesinado en la historia. Stalin asesinó cristianos que llevaban su palabra, porque la Unión Soviética fue un estado ateo, o se declaraba ateo. Sin embargo, habían cristianos, y cuando eran descubiertos los perseguían y los mataban. Algunos encarcelados, fusilados, asesinados, ellos llevando la palabra de Dios. Hoy en día, en la Segunda Guerra Mundial, usted ya sabe, el pintor austriaco, conocido también como nuestro querido, no mentiras, no querido, pero conocido también como Hitler, asesinó también cristianos. Y así, a través de toda la historia, la iglesia cristiana ha sido perseguida. Hoy, en la actualidad, la iglesia es perseguida brutalmente en algunas regiones de Latinoamérica. En Colombia, por ejemplo, son perseguidos los cristianos en regiones donde las incidencias del AXFAR y el ELN tienen poder. Recordaba una historia de algún hombre que fue asesinado porque
evangelizó a un guerrillero y el guerrillero creyó en Dios. Y entonces uno de los cabecillas dijo, uy, no, este me va a romper las filas de la guerrilla. ¿Qué hacemos? Matémoslo. Y así fue, por causa del evangelio. En el Medio Oriente, usted ya conoce las noticias, más de 300 millones de cristianos mueren al año en nuestra época moderna por causa del evangelio en Oriente Medio. En Corea del Norte, una dictadura donde mata también a los cristianos. China estaba matando cristianos. Bueno, también los encarcelaban para la obra barata. Pero sabe, hace solo unos meses, uno de los principales dirigentes chinos dijo, ya no podemos perseguir más a los cristianos, porque ahora la China se ha convertido en cristianos. Es decir, que ahora la mayor población de creencia en China son cristianos. Mis hermanos, no importa el infierno lo que haga, no va a poder destruir la iglesia. ¿Por qué se dice puertas del Hades? Porque hace referencia a que las ciudades amuralladas, usted las conoce, y habían unas puertas, ahí es donde quería entrar el enemigo, ahí es donde quería atacar, pero Cristo dice, yo no permito que toquen la iglesia, porque yo los protejo, no prevalecerán contra nosotros. Mi hermano, es Cristo el que sostiene la iglesia, no tú, no yo. Recuerdo cuando estaba en el instituto bíblico, una iglesia atravesó un momento difícil y perdió una de las familias que más diezmaba y ofrendaba en la iglesia que estábamos analizando su caso, que se estaba sufriendo mucho. Y yo en mi inocencia dije, ¿y ahora quién va a sostener económicamente la iglesia? Y mi maestro, un pastor muy querido, me miró y me dijo, qué tonto eres. Y yo perdí el examen, ¿cierto? Y el pastor me dijo, lo que pasa es que los hermanos o las familias adineradas no sostienen la iglesia, es Dios el que sostiene la iglesia. Y esa iglesia sigue hasta el día de hoy. Otro caso, tengo testimonios, perdón, lo digo otra vez. Tengo un caso donde un hermano se dio cuenta que era uno de los que más diezmaba y ofrendaba en la iglesia. Entonces empezó a mandar más que el pastor. El pastor lo llama a la oficina y le dice, cálmate. El pastor le dice, es que yo soy el que está sosteniendo esta iglesia. Y el pastor en la discusión le dijo, no, tú no la sostienes Dios. Entonces el hermano dijo, entonces me voy y esta iglesia va a caer. Y el pastor quería retenerlo, pero por medio del Señor le dijo, pues váyase. Y se fue. Y la iglesia fue bendecida enormemente. Y este hombre dicen que quebró. Porque el que sostiene la iglesia es Dios. Como pastor en Sauces también lo experimenté. Cuando me entregaron la iglesia éramos poquitos, no éramos más de 20 personas. Entonces la economía era bajita. Y recuerdo que a veces subía, bajaba. Y teniendo esto en mente yo decía, Señor, no me dejes mirar, no me dejes poner mi mirada en los hermanos que más diezman y ofrendan, porque ellos no son los que sostienen la iglesia. Eres tú, Señor. Y llegaba a veces un hermano, solo un hermano, era el que sostenía la iglesia para un mes más. Otro para otro mes. Yo dije, Señor, envíame solo de esos que sostienen. Pero la lección aprendida es Dios quien sostiene la iglesia. ¿Se me fueron familias que diezmaban y ofrendaban muchísimo? Sí. Pero Dios traía otras que daban más. Entonces, mi hermano, es Dios el que sostiene las iglesias. Dios, en esa orden de ideas, mi hermano, le tengo una promesa especial. Dios es quien lo sostiene a usted, porque usted es la iglesia. Último punto, congréguese. Dígale al hermano que tiene a su lado, congréguese. Desde que tengo memoria, mi familia ha tenido como tradición, vuelvo y repito, esto es tradición de mi familia. Si usted dice, uy, pastor, ¿ustedes hacen eso? Sí, es nuestra tradición. Si usted quiere copiarla, bien pueda. Si no, no hay problema. Pero en nuestra tradición, todos los domingos asistimos a una iglesia. No importa si estamos de viaje, si estamos allí o estamos acá, siempre buscamos asistir a una iglesia los domingos, porque nos gusta ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace unos días que estuvimos de vacaciones, estábamos cuadrando con mi esposa el viaje y yo le dije, el domingo, por favor, vamos a la iglesia.
Y ahí estuvimos en la iglesia. Una tradición que ahora pasó de los Quintero López a los Quintero Rayo. Y si usted se une a nuestra familia, hermano, sométase. Porque Dios nos dio lugares para congregarnos. ¿No le parece espectacular? Sean casas, cuevas, como lo hacían los cristianos primitivos, templos inmensos, templos pequeños. Pedro y Juan nos enseñaron una gran lección, un versículo sencillo pero profundo, y es que ellos asistían a la congregación. Y si los apóstoles participaban de una congregación, yo creo que nosotros también tenemos que hacerlo. Hechos capítulo 3, versículo 1 nos dice lo siguiente: y entonces Pedro y Juan ascendían al templo, a la hora novena, la hora de la oración. La hora novena son las 3 de la tarde. Tenían servicio a las 3 de la tarde, mi querido hermano. ¿Hacemos un servicio a las 3? Era un tiempo de oración. Dios nos regaló estos espacios. ¿Para qué son las congregaciones? Número 1, orar. Aquí hay espacios para orar. Seamos sinceros, a veces en nuestras casas, en nuestros hogares, es difícil orar. Vamos a orar, los niños, vamos a orar. No es porque le digo, sino digo, pasa. Vamos a orar los niños, vamos a orar el esposo, la esposa necesita algo. Vamos a orar, el vecino coloca Olímpica Estéreo y uno es como, los afanes que allí, que acá, todo esto. Pero en la iglesia usted tiene tranquilidad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque este es un espacio para orar. Nadie lo va a molestar y nadie tiene por qué molestarlo. Y si alguien lo molesta, le dice no ore en la iglesia, usted dígale, pues es un lugar de oración. Para alabar. ¿Cuántos gozan las alabanzas, mis hermanos? Pues este es el lugar apropiado para alabar. Para tener comunión entre nosotros. Dígale a la persona que tiene a su lado, quiero tener comunión contigo. Y también para tener espacios para estudiar la Biblia. Mi hermano, como pastor, quisiera predicarle todo el domingo, toda la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, etcétera. Pero no nos alcanza el tiempo. ¿Eso qué nos indica? Que por eso tenemos nuestros espacios para estudiar en unión. A veces hay preguntas, a veces hay observaciones y puntos que tienen los hermanos que tenemos que escuchar. Y tenemos también, mis hermanos, estos espacios para que podamos fortalecernos unos a otros. Mis hermanos, qué bonita es la unidad de la iglesia, porque la iglesia misma nos fortalece. Por eso insistimos, avísenos cuando esté atravesando un momento difícil. A veces me siento extraño cuando voy a un lugar, me entero que un hermano está pasando un momento difícil y le digo, hermanito, ¿por qué no nos había contado? Ay, pastor, es que no quería molestarlo. Y yo por dentro sé como... Es que es nuestro trabajo, es nuestra unción como iglesia. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Moléstenos, porque para eso estamos. Entonces, mi hermano, si usted dice, pastor, estoy enfermo, allá vamos a estar orando por usted. Pastor, no tengo ni para el pan de mañana. Bueno, miremos la manera de organizarle un mercado o algo, porque esta es una comunidad. Nos preocupamos los unos por los otros, así como nos amamos unos por otros. Mis hermanos, aparte de fortalecernos, también sabe que es lindo que los hermanos nos corrigen. Los hermanos también nos ponen a prueba, nos afilan. Hay unos hermanitos que le dicen, ven para acá, estoy viendo algo extraño. Veo que estás comportándote raro. ¿Qué está pasando? Recuerda las promesas de Dios, nos está afilando. Hay otros hermanos que Dios nos utiliza como afiladores industriales. Porque son más fuertes y ponen a prueba nuestra paciencia. Pero qué bello, hermano. Yo no sería hoy si no fuera por la iglesia que ha moldeado mi corazón. Ya estamos terminando, mis queridos hermanos. Pedro y Juan se reunían, se congregaban. Los cristianos primitivos lo hacían. Hoy nosotros lo seguimos haciendo. Es bíblico, es bueno, es hermoso unirnos como iglesia y congregarnos en un lugar específico. El pastor Carlos Serazo y su esposa Brooke tienen un ministerio internacional bonito y fueron por toda Latinoamérica y Estados Unidos predicando, llevando la palabra de Dios de iglesia en iglesia, predicación tras predicación. Cuando terminaron su gira, uno de los chicos lo entrevistó y le dijo, pastor, ¿cómo le fue en su gira? Y él dijo, mal. Y le dijo, ¿cómo así, pastor? Pero si estaba predicando y Dios lo usó. Sí, pero ¿sabes qué me hizo falta? Congregarme en mi lugar, congregarme en una iglesia.
entonces mi hermano, aquí estamos congregados, damos frutos, plantados en este lugar. Nosotros no tenemos esa filosofía de que usted no puede ir a congregarse a otra iglesia, no le vamos a poner bravo ni nada, pero hermano, establezcase en un lugar, de fruto en un lugar. Un cantante famoso cristiano que iba de iglesia en iglesia, lo invitaban todos los días, y entonces fue a una iglesia donde el pastor era muy de esos que sabe cómo exhortar, y cuando le preguntó al cantante cristiano, le dijo, ¿dónde te congregas? Este cantante le dijo, no, en todas las iglesias que me invitan. Yo canto allí, ahí me congrego. Y entonces el pastor de una vez lo confrontó y le dijo, necesitas un lugar específico. Haz un espacio en tu agenda y responde en una iglesia, porque tienes que estar plantado en una congregación. No estés allí y acá, picando allá, sacando allá. No, congrégate en un lugar específico, que sea tu casa. Hermano, no temas. Dios nos ha prometido que como iglesia nunca nos abandonará y los ataques del enemigo jamás prevalecerán contra nosotros. Lo critiquen, lo juzguen, lo insulten, lo molesten, lo persigan, aún le toquen su vida, le hagan algo malo a usted. De pronto aún incluso lo pueden matar, pero no tenga temor. El hombre no puede tocar su alma, cambio Dios sí. Y nuestra alma está segura en Cristo. Quiero que se coloque de pie ahí donde estábamos a recibir una promesa de parte de nuestro Dios. Está en Mateo capítulo 5, versículo 12. Nos recuerda que aunque aquí atravesemos momentos difíciles, mi querido hermano, que aunque en la tierra, en el mundo, estemos atravesando situaciones bastante complejas, tenemos un galardón grande en los cielos. Levante sus manos y diga, Señor, recibo esta promesa. Y dígalo con nosotros, ahí está en las pantallas, diga, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Atesore eso, mi hermano, en estos tiempos. Cuando usted vea que el mundo está patas arriba, que las ideologías, las enseñanzas, todas estas cosas, cuando usted esté en un lugar, hay lugares más difíciles que otros. Cuando usted está en un lugar difícil, donde la cultura es difícil, recuerde que su galardón es más grande en los cielos. Y usted no va a ceder, porque usted es la iglesia, y la iglesia está aferrada a nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y empiece a adorarle. Dígale, Señor, te adoro, te exalto, Jesús, te canto y te bendigo, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Y como iglesia hoy tenemos esa promesa. ¿Cuál es la promesa? Que las puertas del Hades no prevalecerán en contra nuestra. Hoy, Señor, gracias por darnos las congregaciones donde podemos encontrar hermanos y hermanas que piensan como nosotros, que también tienen sus sueños y deseos de adorarte y bendecirte. Y quiero invitarle a que tome la mano de la persona que esté a su lado como iglesia. Somos uno solo. No me dejen a nadie solito, por favor. Ese es el cuerpo, y como cuerpo nos vamos a unir en este momento, glorificando y exaltando en este momento al Señor Jesucristo. Levante sus manos al cielo y diga, Señor, somos tu cuerpo, somos tu iglesia, y queremos hoy, Señor, honrarte y bendecirte, amarte y, Señor, también darlo todo por ti, Señor. Así como mis hermanos, también ellos hoy son parte de mi cuerpo, Señor. Sus dolencias son mis dolencias, sus gozos y alegrías son mis gozos y alegrías. Nos alegramos con los que se alegran, lloramos con los que lloran, Señor, y estamos dispuestos a servirle a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Hola, soy la IA. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para ser parte de los brothers y brothercitas de este canal, compártelo y te llegará la idónea. Resultados no garantizados.